Máxima tensión. Corte y protesta de trabajadores despedidos. Reclaman por la inmediata reincorporación. Manifestantes y policía cara a cara. Eso está pasando ahora en el camino del Buen Aire. El tránsito está muy complicado en la zona de estos forma de servicio. Está muy complicado desde la bajada de Panamericana y también de la ruta provincial número 4, la ruta 202 también, que está muy cerca de ese lugar, está muy cargada. Así que la gente que está volviendo a esta hora a su casa, bueno, trate de buscar una forma porque está muy complicado ahí el camino. Diferentes empresas con diferentes trabajadores. Nosotros sacábamos a Ariel, recién ya vamos a estar de vuelta con él, que representaba este servicio, ¿no? Que entre algunos que hace es el tema de las cuadrillas que van a los barrios para el tema de la luz. Se habían acompañado entre ellos, estuvieron con los chicos del INTI hoy por la mañana, había diferentes sectores porque una problemática que está siguiendo, Miguel. Empresas que deciden reducir su personal, cueste lo que cueste, y algunos fuera de la ley. Pasan dos fenómenos. Vos tenés a las empresas a las que por la baja de rentabilidad o pocas ventas necesitan ajustar y terminan haciendo los despidos porque es un Excel en el que empiezan a recortar. Claro. Eso tiene que ver con la economía general. Y después también las que teóricamente tienen utilidades y están en buena situación, tienen un clima favorable y de época para buscar ser productivos al máximo, y si hace falta despedir y pagar la indemnización, lo hacen. Empieza una semana muy tensa para el gobierno nacional, con muchos frentes abiertos. Por eso también estamos con Yamila, que viene a representar al INTI, a explicarnos qué es el INTI, sobre todo al que del otro lado tal vez nunca lo escuchó nombrar, o si lo hizo no sabía de sus funciones. Hace un ratito hablábamos del paro, de la huelga general, del apoyo que tiene o no el gobierno, y quiero leerte un mensaje que llega al WhatsApp de Crónica para que entendamos también cómo el país lamentablemente está partido a la mitad. La grieta no la podemos dejar atrás. Y Verónica, que es una televidente, muy amablemente comparte su opinión, pero es una opinión fuerte. Te la voy a leer. Ya que defienden a ellos, junten plata ustedes y paguen. El pueblo está cansado de pagar a gente que no contribuye al país. Dejen que la gente vuelva a su casa, que estuvo trabajando todo el día. Una vergüenza. Creen que tienen derecho a manejar a todos. ¿De qué forma le respondemos a personas que piensan como Verónica? Por supuesto, con mucho respeto. Sí. Pero ¿por qué le demostramos que está equivocada o que ustedes no están generando problema porque tienen ganas de generar problemas? Por supuesto que están las personas que piensan como Verónica y es respetable, pero también nos encontramos gratamente y cada vez más, y de hecho para nuestra sorpresa, cuando hicimos un corte la semana pasada, muy breve, para instalar esto en los medios, y lo hemos conseguido durante toda esta semana, después de haber ido a la Secretaría de Industria, el apoyo de muchísimos automovilistas, de muchísimos transeúntes, porque la realidad es que el ajuste no está pasando solamente en los organismos públicos, también están pasando en las empresas, si no es directamente, es un conocido, ya casi no hay persona que no tenga de manera directa o indirecta un familiar o una persona con un problema laboral. ¿Sabés qué pasa, Yamila? Es que quizá el televidente o la persona que está del otro lado, lastimosamente en Argentina nos acostumbramos a que ante cualquier protesta sea un corte de ruta o de calles. O sea, si fuese algo aislado, quizá la gente lo entendería, pero quizá entiendo también en la otra postura, como también entiendo la de ustedes, porque no hay una voluntad por parte del gobierno de sentarse a negociar como debería, como marcan las leyes laborales para solucionar los problemas de los trabajadores. Entonces también entiendo del otro lado que esto pasa todo el tiempo con todos los sectores. Entonces cuando constantemente uno viene cortando los accesos, las calles, las autopistas, termina generando no venía un pasando malestar eso, Lu. en el otro. ¿Cómo que no venía pasando? Toda la vida pasó en la Argentina. ¿Me estás jodiendo? No te estoy jodiendo. Sí, te estoy diciendo que en el último tiempo no hay tantos cortes. No hay hace un año y medio. Hace un año y medio. Ahora pero hay que entender que hay gente, como el mensaje que leyó Rosario, y lo pongo a Daniel en tema, hay gente que votó que no haya cortes y que haya un control antipiquete, poner el nombre que quiera, pero para que lo embarre. Por eso yo quería terminar la idea. Es que justamente es entendible porque en Argentina pasa todo el tiempo, porque lastimosamente no tenemos una dirigencia o un gobierno que se siente en una mesa de enlace a resolver los problemas de los trabajadores sin que los trabajadores tengan que llegar a este punto de hacer los cortes. ¿Puedo decir algo para hablarle a Verónica?
Yo le entiendo la preocupación de querer llegar a su casa. A mí también me hubiera gustado hacerlo hoy porque tengo 2 hijas, pero invierto parte de mi tiempo en la defensa del instituto. Era mucho más peligroso y le va a impedir muchísimo más llegar a su casa si está manejando, que las autopartes ya no se tengan que certificar más de manera obligatoria. Claro. Que son los sistemas de seguridad, por ejemplo, de los frenos. Que no tengan la menor duda que eso pone en riesgo muchísimo más que pueda reencontrarse con su familia que los trabajadores estén haciendo una protesta. Sí, pero igual... Lo digo no como chicana, lo digo realmente como un ejemplo concreto para seguir respondiendo cómo impacta el INTI. La verdad me parece que hay que agregar algo, digamos. Hay que tratar de ponerse en el lugar de los demás, porque claramente no seguramente... pasa en esta Argentina. Bueno, pero, pero es necesario hacerlo, porque en definitiva hoy no le tocó Verónica, pero mañana le puede tocar. En definitiva hay un gobierno que de alguna manera está incentivando este tipo de situaciones. Sí. Aunque ella no sea trabajadora estatal, puede ser una trabajadora privada, y hay muchos trabajadores privados que también están cortando acá, no solamente los del INTI. Entonces, me parece que hay que tratar de entender una situación y entender también cuando hay un mecanismo de protesta. Claramente yo creo que el mecanismo mejor es una huelga, o como se anuncia acá, y también un mecanismo de protesta que es cierto, no es a corto plazo, pero también es un mecanismo de protesta, es el voto. Pensemos un poquito cuando toque votar este año, ahora, ¿qué vamos a votar si queremos evitar que esto se repita? Daniel, no, sí, esto cortito. Vos sos abogado, entonces, mejor que nadie, tal vez corriéndote de tu ideología o de tu rol como representante político, ponerte en los zapatos de un abogado. ¿Qué le podemos decir? No sé si te dedicas a juicios laborales, pero ¿qué le podemos decir al trabajador que cuando se sienta en una mesa de diálogo, la empresa, medio lavándose las manos, te responde, y yo estoy en todo mi derecho de despedir, si te voy a pagar la indemnización, y es mi empresa, y así trabajan y funcionan los privados? ¿Cómo se puede pelear contra eso? Bueno, muy difícil, porque claramente, sobre todo en el sector privado, no en Sí. el sector público. El sector público tiene otro régimen, la ley de empleo público. En el INTI no recuerdo si se aplica la ley de contrato de trabajo. Hay algunos sectores en el Estado que sí se les aplica. Tenemos pero, ambas. Bueno, tienen ambas. Pero en el sector privado, la legislación laboral te permite el despido sin justa causa, previa indemnización, por supuesto. Claro. Lo que uno le puede sugerir a su trabajador primero es que, por supuesto, cuando hay despidos masivos, uno puede tener un mecanismo de protesta y de reclamo, pero también tiene que chequear de que las indemnizaciones que le están proponiendo se ajusten a la ley, porque lo que pasa muchas veces es que muchos de estos trabajadores tienen una parte de la remuneración en negro y eso no se la reconocen en la base indemnizatoria, y entonces ahí la indemnización que le están pagando no corresponde, y ahí es donde tienen además un reclamo legal para hacerlo. Tampoco si se quieren jubilar. Si están cerquita Además, de le afecta jubilarse, la jubilación, le afecta sin la El duda. tema, Daniel, es cómo solucionar estos reclamos que son sumamente justos, no solamente recomposiciones salariales, sino también de personas que no queden en la calle, sin terminar afectando a otras personas. Porque, por ejemplo, hoy leí una noticia que a partir del viernes parece que van a haber paros de gremios aeronáuticos, lo cual implica que te cancelen los vuelos. Y mucha gente dice, me mato trabajando, ahorro unos pesitos, quiero ir de vacaciones con mi familia y me encuentro con el paro Quiero usar en el los dólares que aeropuerto. blanqueé para Entonces, llevarlos afuera. a eso voy, ¿no? ¿Cómo hacemos para unir Básicamente. de que solucionemos estos reclamos que son sumamente legítimos de despidos y de aumentos salariales, pero tampoco no jorobar el derecho del otro? Siempre se colisionan esos dos derechos, lamentablemente, en los reclamos. Por eso insisto que el derecho a huelga está previsto en la Constitución y está previsto en el artículo 14 bis, y por lo tanto esos trabajadores tienen derecho a hacerlo. Hay que tratar de evitar en lo posible afectar tanto. Yo vi el anuncio de la cantidad de días que se van a parar, sobre todo en vacaciones de invierno, que es un momento de mucha salida de turistas. Pero bueno, en definitiva, también los argentinos votamos un gobierno que nos escucha los reclamos. Exacto. Entonces, me parece que ahí, más allá de eso, bueno, hay que hacerse cargo de lo que se eligió, y ahora, cuando tenemos elecciones, decir, bueno, che, esto no es lo que queríamos. Y entonces, bueno, ahí si el gobierno tiene una respuesta electoral negativa o no exitosa, seguramente va a tener que rever su política. Y si las tiene exitosas, esto que estamos viendo hoy se va a multiplicar por 100, te diría. Claro. Yamila, con una mano en el corazón, ¿vos pensás que hay gente del otro lado que votó por Milei que piensa de manera correcta o que avala que sus sectores, que el INTI se reduzca, que gaste menos plata, que sus investigaciones no existan, que sus laburos no existan? ¿Vos realmente lo pensás? ¿Que existe ese tipo de persona que nos está mirando del otro lado? Sería necia si dijera que no, y sería necia si dijera que todas las personas que votaron a Milei piensan eso. En ese sentido, hay muchísimas personas que votaron el gobierno de Javier Milei por toda una crítica a gobiernos anteriores, y que inclusive no siguen sosteniendo y no avalan absolutamente todas las medidas que toma el gobierno. También hay un montón de gente que sigue diciendo que sí, porque de verdad es un desconocimiento, hay una cuestión de bancara como de lugar. Esa es la palabra. Hay una cuestión más futbolera, si se quiere, de fanatismo ante esta situación, porque cuando hay
medianamente la posibilidad de intercambiar ideas, no aparece la refutación. Claro. De hecho, uno los ve en las redes sociales, aparece, es lo que voté, pero no pueden decir, la verdad no es necesario, quiero todos los parques de diversiones, que los juegos se vengan abajo. La gente no pide eso. Nos mata el desconocimiento, por eso es tan importante que llevemos con claridad los conceptos, porque lo que nos mata es el desconocimiento y a la vez el relato construido, un relato que se repite, que se copia y pega hasta por WhatsApp y que hace que todos vivamos en una mentira, corriéndonos del eje político de a quién voté o a quién no voté. Porque también hubo una cierta desinformación hoy a la mañana diciendo que el INTI directamente iba a cerrar. Eso hay que decirlo también, es una mentira, no es que nos quedamos sin INTI a partir de mañana. Van a cambiar las condiciones. No a partir de mañana. Pero la ley prevé que no se puede eliminar de un día para el otro. Pero el INTI incluso te acordás que había quedado fuera, como estaba. era lo último, de la ley de bases. Lo habían tenido que sacar de la ley de bases porque no... El INTI quedó exceptuado. Exactamente. Dentro de la ley de bases, votada por el Congreso Nacional, solamente de ser disuelto. Pero es como que yo te diga a vos, mirá, te voy a atar las manos, te voy a atar los pies, pero tenés que hacerla vertical. No, eso está claro. Sí. Entonces, hay una manera de dejar a los organismos en estado vegetativo. Entonces, técnicamente, no me disolviste. Pero en la práctica... Claro. Me dejaste Claro, la lo cosa. achacan tanto. Actuar. No, claro. igual yo voy a agregar algo ahí. o es darle a un mecánico un auto y no darle herramientas para arreglarlo. Igual ¿Cómo yo lo voy a arregla? ¿No lo agregar- arregla? Claro, igual esto sería violar el espíritu de la voluntad del Congreso. El Congreso le dio un mensaje al gobierno diciéndole con el INTI no te metas. El gobierno se metió y me parece que desde ahí también el INTI, los trabajadores del INTI, tienen un elemento para ir a la justicia Totalmente. en contra del decreto que se acaba de publicar, ¿no? Y me parece que seguramente lo van a hacer y van a tener el acompañamiento de muchos. Yo me incluyo, por supuesto, en eso. Y en algún momento hay que rever un poco, yo sé que estoy un poco raro con lo que digo y es a corto plazo, perdón, Rochi, que si se trabaja algo en el Congreso y que la ley sale por todos los caminos habidos para haber diputados, senadores, llega el presidente y dice, yo veto absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es? No, pero ellos pueden volver a insistir Está y bien, no lo hacen. está Está bien. la herramienta. Está El la problema es que herramienta, después- pero hay que rever también la herramienta del presidente, porque si no, no hay... Sí, porque ¿Hasta si qué no- punto hay división de no, poderes? claro, si no llegamos- Es una discusión que, por lo menos, los representantes de la Argentina la tienen que Sí, tener. pero la herramienta después la usan para hacer el lobby interno, para Claro. amedrentar, para el gobernador que te doy esta transferencia, que Por no te la eso. doy, y se llegan a acuerdos ¿Sabes? que van más allá de si me importa o no la ley. Cortito, Lu, porque hablábamos recién de Verónica, yo puse un nombre ficticio, pero es la persona que nos había mandado un mensaje pensando todo lo contrario a lo que tal vez estamos debatiendo, y llega otro mensaje que va de la mano, y dice así: ¿cómo era la vida antes del INTI? ¿Morían miles de personas por día porque no estaban ellos? ¿Qué le respondemos? A ver. El INTI existe desde 1957, por lo tanto tiene 68 años. Y por supuesto que en Argentina moría mucha más gente porque no usaba cinturón de seguridad y porque los productos no tenían la calidad que tienen ahora. Por supuesto que sí, porque las construcciones no se hacían de la misma manera. Nosotros no nos estamos planteando como el organismo más importante de la República Argentina, pero sí que es absolutamente necesario. Nadie vive en este país y ningún país del primer mundo que pretende ser el país del primer mundo no tiene sistemas de seguridad, sistemas de control y sistemas de calidad. Es como la pregunta, antes sin vacunas se morían un montón de personas, sí, por supuesto. Y sí. Claro. Hay una Sí, parte sí. que tiene que ver con eso y no se explica. Hay otra parte donde se hizo una apuesta muy fuerte, que se hace en todo el mundo, que es a convencer a las personas de que ellos están mal porque hay otros que están bien. Entonces, ahí apostás al egoísmo del electorado. Vos le decís, si echás empleados públicos, si reducís el Estado, vos vas a estar mejor. Esa es una de las hipótesis de campaña. Ahora, el actual gobierno tiene que demostrar que todo el dinero que se ahorra lo tiene la gente, que a algún lado va. Por ejemplo, no estaría pasando. Eso no se está viendo de una manera muy palpable. Te pueden decir que se ajustan la macroeconomía, pero vos tenés que mostrar algo mucho más palpable, que todo lo que ahorras le vuelve el bolsillo a la gente. Yamila, recién vos contabas el tipo de nuevo vínculo que va a tener el INTI con el Poder Ejecutivo. Lo estoy describiendo bien. Ahora bien, ¿no se puede rever todo esto de alguna manera? Bueno, está bien, el vínculo que teníamos antes no te gusta. El que vos me estás proponiendo tampoco nos gusta. ¿Llegar a un punto medio? El tema es que no es una negociación, Claro. no es que no nos gusta el tipo de vínculo. El tema es que quedamos en una dependencia. Eso significa no tener todo el sector de engranaje administrativo, legal, que hace contratos. Digo, no es la empleada de Gasalla, que es la representación que muchos quieren representarte cuando uno piensa en un administrativo. La empleada del Estado. Exactamente.
queda totalmente maniatado, queda limitada a sus funciones. Entonces, el problema para nosotros no es el tipo de vínculo que tengamos con la Secretaría de Industria, con la Subsecretaría, si terminamos haciendo una elección. Es el tipo de vínculo que no vamos a poder tener con el sector productivo, con el sistema. La UIA, que está muy lejos de ser una fanática de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, expresó en su última sesión de Consejo Ejecutivo no solamente el apoyo al INTI, sino que tenía que seguir teniendo el estatuto que tienen estos organismos a nivel internacional. Y ahora, ¿el INTI va a ser más lento a partir de ahora? Por supuesto que sí, por supuesto, indefectiblemente que sí. Cuando asume este gobierno vamos a los números, que es lo que parece más objetivo. Sí. Éramos 3.000 trabajadores en todo el territorio nacional para atender a toda la industria del país, certificar y verificar todos los productos y las manufacturas que se producen y que se importan. En este año y medio somos 2.300, porque hubo retiros voluntarios y gente que renunció, porque los salarios son de miseria. O sea, un tercio se fue ya. Exactamente. Si a ese tercio le sumás otro tercio más, creo que responde tu pregunta. Por supuesto, vamos a ser no solamente burocráticos, sino obsoletos, que es lo que dicen que somos ahora, y ahí vuelvo con el tema de la autoprofecía cumplida. Ahora, yo decía antes, Miguel, que a partir de hoy, esta semana va a ser una semana bastante complicada para el gobierno, tiene varios frentes abiertos, uno es el dólar, ya lo vamos a tratar en un ratito, pero mañana, 8, si no me equivoco, mañana 8 de julio, se vencen las facultades extraordinarias. ¿Qué va a cambiar? ¿Por qué también nos estamos desayunando que se están apurando para desregularizar y tratar de cerrar organismos, achicar organismos, porque se quedan sin tiempo? Quedan unas 24 horas para que terminen las facultades delegadas que le dieron con la ley bases. Entonces, sobre todo lo que está ocurriendo es que el ministro Federico Sturzenegger, todo lo que tiene que ver con desregulación, hacer que algunos organismos que tenían autarquía pasen a depender, por ejemplo, del Ministerio de Economía, bueno, todo eso se está haciendo a contrarreloj y lo van a hacer por lo menos durante esta noche y todo el día de mañana. Agrego algo chiquitito importante. A ver, no van a poder seguir desregulando por decreto, pero lo pueden seguir haciendo con leyes del Congreso. Y ojo, porque ahora en septiembre, en octubre, se vota la composición del Congreso Nacional y quedan todavía 2 años de gobierno de Javier Milei. Entonces, si el gobierno de Javier Milei junto al PRO, que es aliado ahora, hacen una buena elección y meten una buena cantidad de diputados y senadores, las desregularizaciones van a continuar, pero por el Congreso de la Nación. Claro, así que ojo ojo, hay que ir a votar y si vos estás en contra de esto, vota algo que vaya en contra de las medidas de Milei. Mira, Yamil hablaba hoy de los productos importados. Este es un gobierno que está fomentando de alguna manera la importación, lo vemos todos los días con anuncios de ese tipo, de la desregulación en contra de la industria nacional. Y es tan importante la tarea que hace el INTI de analizar cada producto importado, porque cuando acá entran los productos importados no sabemos quién lo produce, no tenés a la industria instalada en la Argentina, viene de cualquier origen, y hay muchos productos que son contaminantes, pueden afectar la salud de las personas, un montón de análisis que hace el INTI antes de autorizarlo. Si el INTI desaparece o de alguna manera queda contaminado desde el punto de vista de la voluntad política del sector público, como va a quedar a partir de ahora, claramente esos controles desaparecen o por lo menos no son tan estrictos. El asbesto, y eso por pone en ejemplo. riesgo, exactamente, y eso pone en riesgo la salud de la persona. Eso en respuesta al televidente ¿Tienen más? que Tengo hablaba más sobre mensajes. si afectaba o no la vida de las personas. Tengo más mensajes, mira, llega otro, llega otro mensaje esta vez a mi tele. A favor hay un montón, Bueno, pero ¿sabes gracias. por qué no los leo? No los leas, pero claro, decine- No, hay un montón a favor, pero trato de leer los que están en contra, porque yo lo que quiero es Para poder explicar argumentar, está clarísimo. exactamente, Está muy bueno explicarle que- a esa Era un gente. mimo nomás lo que No, te pero está Pero bueno cómo sí. explica Rosario, como arrancó, que hay mucha desinformación. Claro. Gente Sí. que ha puesto hoy a la mañana, se terminó el INTI, no existe más, 2.300 personas afuera. Bueno, pará, hay un montón de cosas que explicar. Porque aparte si vos decís Claro. eso, se cierra el INTI, te van a poder justificar del otro lado. No, Claro. no se cierra. Entonces se arma esa batalla O no servían Twitter para nada, ¿qué gastaban los...? innecesaria y a la vez errónea, mentirosa. Pero mira este ver. mensaje, el argentino está mal acostumbrado, porque para protestar no hace falta cortar las calles o avenidas, la gente se cansa y por eso lo que le piden a este gobierno, que es el único, que saquen a la gente que utiliza ese medio como protesta. Ustedes estuvieron protestando en las calles, ¿por qué protestar en la calle pareciera ser la única alternativa para que alguien escuche, para que alguien levante la oreja? En principio no es la única alternativa. La semana pasada hicimos un abrazo al interior del instituto donde hubo casi 1.000 trabajadores y trabajadoras. Bien. No es la única Y ahí no alternativa. molestaron a nadie. Antes que eso estuvimos en 2 reuniones con la Cuando Secretaría hicieron el abrazo, de Industria. El punto es que la población no se entera de estas situaciones. Cuando hicieron el abrazo, ¿había medios casi en cadena nacional como hoy al mediodía mostrando ese abrazo?
o hubo menos medios? No, la verdad, debería contestarte que hubo menos medios, pero hubo esa misma cantidad de medios porque la verdad lo que sí pudimos explicar y vieron la importancia de lo que estábamos sosteniendo. Ahora, nosotros nos sentamos con la Secretaría de Industria, esto me parece muy importante, y la Secretaría de Industria no solamente nos dijo que se venía este decreto, sino que ellos no estaban de acuerdo y que esta era una decisión unilateral del ministro Sturzenegger, ministro que no conoce el instituto. De hecho, para la Secretaría de Industria es un gran problema el que se viene por delante si piensa centralizar y absorber todas estas cantidades de dependencias. Bueno, ahí quería ir, Yamila. ¿Hay diferentes sectores que estén en la protesta o diferentes sectores que estén pasando por el mismo problema que ustedes, que se han puesto en común la lucha? Che, pará, no vayamos por separado. ¿Vamos todos juntos? El INTA, por ejemplo. Por supuesto, el INTA, el INPI, el Instituto Nacional del Agua, la semana pasada, un instituto fundamental. ¿Cuándo se ve? Cuando pasa lo de Bahía Blanca, si no, no te enterás. Claro. El INPRES, el Instituto Nacional de Prevención de Sismo. 40 trabajadores en San Juan. Vos decís, no pasa nada, ¿no? Sí pasa. ¿Para qué? ¿No es un país con sismo? Bueno, claro, por supuesto. San Juan es terrible. La actividad sísmica en San Juan es impresionante, claro. El Instituto Nacional de Banco de Datos Genéticos están por cerrar el Instituto del Cáncer, no tenían la definición todavía, ni hablar el Garraham. Y ahí pongo un punto. Bueno, pero mira el lo que Garraham pasó. no hace falta explicar qué es lo que hace, no, ¿verdad? Claro. Pero también aparecen, no quiero ir al punto, las Verónicas frente al Garraham. ¿De verdad uno cree, se cree tan omnipotente que piensa que nunca va a tener un hijo o un familiar menor enfermo? Pero aparte, ¿Por qué sería tan desafiante con la vida? Hay desafíos que tiene el Garraham en lo que tiene que sacar gente, nenes del privado para tratarlos en lo público, porque a veces el privado no te lo puede resolver. No tiene los especialistas. No tiene los especialistas ni los elementos. Porque la capacitación. La capacidad. Santos se levanta la bandera por lo privado. Respeto a todos los que piensan que es así, pero también hay que saber que a veces hay peleas que no hay que dar. El Garraham, que recién lo resaltaban, es una. No hay que dar ese tipo de peleas, porque no nos sirve a nadie. Acordate lo que pasó con el Servicio Meteorológico Nacional. También. Que habían echado mucha gente y la tuvieron que reincorporar, y menos mal que hoy tenemos un Servicio Meteorológico Nacional. Traigo Bahía Blanca, pero ¿cuántos episodios de inundaciones, de eventos meteorológicos extremos estamos teniendo cada vez con mayor recurrencia? Rochi, en lo que decía Yamila recién, hay un dato que es clave. Es que no van a preguntar qué sirve, qué no sirve. O sea, el Sturzenegger no va al lugar y te dice, che, ¿cómo podemos achicar esto? ¿Cómo podemos recortar gastos? Eso no lo hace. No. No, yo quería agregar, es que no lo hace porque en definitiva él no cree en eso. Claro. Él cree en la desaparición del Estado. Esta es una realidad. Incluso hace unos días, el mismo día que Mar del Plata estaba casi totalmente sin gas, había medio país casi sin gas. Él publicó un decreto desregulando el mercado de las garrafas. En invierno. Y además publicando diciendo, bueno, que derogando una norma que prohibía la importación de gas subsidiado, diciendo que eso estaba mal. Cuando en realidad estaba bien, porque en definitiva, yo incluso hasta lo debatí con él por algún mensaje, le digo, ¿vos creés que un Estado subsidia el gas que nos va a vender a nosotros porque es bueno? No, tiene alguna razón para eso. En definitiva, el comercio internacional es muy importante desde el punto de vista del análisis. Ellos no creen en eso, pero en definitiva, cuando a vos te importan cosas que vienen sin controles, como puede pasar si desaparece el INTI, ¿tiene alguna justificación o implica la destrucción del Sí, yo me recuerdo que andaba indignado con los mates. ¿Te acordás cuando arrancó el Estado? Sí. Andaba indignadísimo con los mates. Sí, a ver, pero ¿por qué también pasa esto, Marcos? A ver, venimos de un gobierno, el gobierno kirchnerista, en el cual hacía uso y abuso también de lo que era el Estado. Entonces había un Estado que era muy deficitario, donde quizá habían cosas que no tenían razón de ser y necesidad de que existan, y ahora el péndulo se fue al otro extremo, no es que nos quedamos en el medio, porque acá nadie puede, y seguro el Blipo va a coincidir conmigo, había muchas cosas que mejorar y corregir dentro del Estado, pero corregir y mejorar no es romper todo y hacer desaparecer absolutamente todo como piensa el gobierno de Javier Milei. Entonces, ojo lo que va a pasar de acá a octubre y también al 2027,
2017, que no te hagan creer que las únicas opciones es votar Libertad Avanza o votar kirchnerismo. En el medio también existen otras alternativas y creo que hay que hacer un poco autocrítica como votantes, los argentinos, de que siempre se votan las polarizaciones, siempre se votan los extremos y en el medio es muy peligroso lo que sucede, o sea, se pierden muchos trabajos, muchas vidas, muchas cuestiones que son fundamentales y eso el votante tiene que empezar a cambiar. Cada uno puede respirar lo que quiera. El rinconcito de las consultas de Rosario Grimaldi. Sí. ¿Sigue estando? Sí, Vamos sigue por ahí. estando. Ahora voy con... No es una consulta, Es así cada tanto, no todos los días. Está perfecto. Son mensajes... Sí. Obvio, No, Yamila. me parece que se están poniendo muchas cosas en cuestión, incluso la base del raciocinio, porque no es una cuestión de fe. ¿No? Esta cosa... Sturzenegger no sé dónde cree... vas, pero a ver, dale. Ahí voy. Sturzenegger no cree que va a pasar, no es encomendarnos para cuestiones de seguridad o calidad. Él no cree que va a pasar nada. ¿A qué voy? El jueves pasado, en la línea de lo que sostenía, tuiteó: chau, INTI obligatorio, festejando y celebrando que no se certifican más las pilas en nuestro país. Argentina no produce pilas, solamente las importa. Y dijo a continuación: ¿qué le importa al Estado si una pila está cargada o no está cargada? Y le contestaron: no desde el INTI, desde todos los organismos y científicos nacionales e internacionales. ¿Cómo no le va a importar a alguien que trabaja en el sistema de salud si está cargado o no está cargado un equipamiento de médico? ¿Cómo le va a importar a alguien que trabaja en un sistema de seguridad si está cargado o no está cargado? Entonces es una cuestión de confianza, a eso voy, que le propone a la población de que vaya por la vida sin nadie que certifique, que controle, que verifique los procesos, porque nada le va a pasar. Pero para eso está el Estado, porque cuando el ciudadano de a pie no sabe de la importancia que vos estás describiendo. De lo de la pila. Y está bien, porque tampoco somos expertos Pero ¿sabés en todos. por qué no lo hasta sabe? nosotros como Porque hace periodistas. muchos años que en Argentina existe, con defectos y con virtudes. Entonces creen que es hijo de la naturaleza. Exacto. Esa seguridad. Yamila, que se da porque se da por ósmosis. Lo que pasa con Sturzenegger es que te dice, ¿para qué vamos a tener INTI si la mayoría de las cosas que llegan del exterior ya vienen certificadas? O sea, ¿para qué vamos a certificar nosotros lo que ya viene certificado? Porque eso es lo que hacen los demás países del primer Claro. mundo, lo que nos queremos parecer con las cosas que le vendemos nosotros y otros países. Nos Pero no es certifican por nosotros eso, también. pero ese no es el argumento. El argumento es que no le importa a la industria nacional. 16.000 pymes cerraron en lo que va de este gobierno. Coincido. Voy a dar un ejemplo, mira, claro. De que además no existe el buenismo en el comercio internacional. A ver. Está prohibido la importación de neumáticos usados. ¿Saben por qué está prohibida la importación de neumáticos usados? Porque claramente en muchos países el neumático usado es muy difícil de poder reciclarlo y por lo tanto y es muy contaminante si lo querés destruir. Sí. Por lo tanto, muchos países hasta incluso te lo regalan y hasta le pagan a un importador para que mandarte neumáticos usados. Sin hablarlo de la peligrosidad de lo que estamos hablando. Y acá ¿no? están entrando. Perdón Esto porque ocurre hay un justamente tema porque no existe el buenismo en el comercio internacional. Un país se quiere sacar los neumáticos usados, te los manda vos y que vos después los recibís acá y tienen peligro y además después no sabés qué hacer con ellos. En países esta donde... es la realidad. Para eso tenés que tener un Estado que parte de la base de que no hay buenismo y que tenés que controlar ese tipo de cosas. En países donde el automovilismo es muy fuerte, los neumáticos... Confirmarte en el Instituto No me refiero simplemente... pensaba en el Congreso, Pero por te- ejemplo. pero te doy ¿Cuántos un asesores hay? Ahí lo Pero puede podemos ir contestar, al INTI. Lipovetsky. En el caso del INTI tenemos doble control de acceso. Fichamos con la tarjeta en las puertas, en los molinentes y tenemos control biométrico. Nuestro dedo, nuestra huella digital. Es imposible que alguien cobre un salario Sin si trabajar. no tiene... Exactamente. Bueno, mira este imposible. mensaje. Hola, buenas tardes. Los empleados del Estado tienen miedo de quedarse sin trabajo porque no saben hacer nada. El que sabe trabajar siempre va a conseguir trabajo. Algo chiquitito y ahora le responden ustedes a esta persona. Ni siquiera voy a decir su nombre. Se hizo un examen para los empleados del Estado. El 95% lo Pasaron. aprobaron. Ese 5%, ok, estudiemos qué pasa con ese 5%. Pero si el 95% lo pasó, significa que están capacitados Claro. y que son profesionales, que no es doña Rosa que se puso a hacer una investigación meteorológica, por ejemplo. No solamente es la evaluación que nos toma del Estado, no salimos de una tapera y fuimos al Estado, salimos de universidades, de escuelas públicas, de tecnicaturas, tenemos una formación previa, ni siquiera solamente nos formó nuestro trabajo, que por supuesto sí ayudó a que tengamos más conocimiento y más experiencia. Somos argentinas y argentinos igual que el resto de las personas, no somos una tribu, una especie distinta que no sabemos hacer absolutamente nada.
a las pruebas me remito, creo que podemos hacer Los chicos un de la montón de NASA. trabajos que no lo hace cualquier sector. Y el ejemplo de los chicos que ganaron el premio de la NASA. Sí, Todos nos levantamos la bandera de los pibes de la Argentina, solo que estuvieran acá. Lipo, ¿en qué momento pasó que recién Marco explicaba algo de que dudamos de todo? El ejemplo de las pilas me encantó. La ¿Pero en qué posverdad. momento que pasó de la política que dudamos absolutamente de todo? De si funciona el INTI, de si funciona el Instituto del Agua, de si, lo del Servicio Meteorológico. ¿En qué momento hay duda de todo? El Garrahan. El Garrahan. El Garrahan, yo toda mi vida crecí con algo que no se iba nunca a poner en duda. ¿Qué falta ahora que poner en duda? Bueno, yo creo que tiene que ver con el enojo de la gente por la situación económica, que llevó a votar a una persona que plantea que es un topo que vino a destruir el Estado y hoy preside el Estado, ¿no? Y dijo que el Estado es el maligno, lo dijo el sábado en Chaco. Sí. Y no es así, claramente. Acá hemos dado un montón de ejemplos de un montón de cosas que necesita el Estado. Hay un enojo de la gente con la situación económica, votó a Milei, pero en definitiva, claramente ahora es tarea de todos los que tenemos alguna responsabilidad de demostrar que no es esa la solución. Coincido con lo que decía Luciana hoy. En realidad, yo no quiero un Estado elefantiásico como el que en muchos lugares generó el kirchnerismo, pero tampoco quiero la desaparición del Estado como plantea hoy Milei. ¿Hay alternativas en el medio para plantearlo? Sí, un Estado más eficiente, más eficaz, sin lugar a dudas que se puede hacer, pero claramente no es con la desaparición de organismos, sino siendo lo más eficientes. Y los ñoquis, mirá, los ñoquis, si el objetivo del gobierno hubiera sido echar ñoquis, está bien que los eche, pero no eliminando un Estado, sino haciendo que los trabajadores que cumplan con el horario de trabajo, haya control de presentivo, un montón de cosas que hoy ya se están haciendo. Por lo tanto, el problema no son los ñoquis, sino que el gobierno quiere que el Estado desaparezca. Pero retomando la pregunta de Rochi, tomando en cuenta el criterio de Milei, que él no quiere Estado, toda persona que pertenece al Estado es ñoqui. No, en realidad depende la habilidad para mentir que tenés. Porque tratan de plantear que ñoqui es cualquier empleado del Estado. Un asesor es ñoqui. Entonces decís, no, porque este tiene 300 ñoquis. Podés decir, no, porque hay 300 ñoquis. Porque tiene, no, ñoquis es, en la manera en la que se lo plantea como ñoqui, es alguien que cobra el sueldo, recibe la transferencia y no va nunca a prestar servicio y nunca dio ningún tipo de servicio. Ese es el ñoqui. Claro. De hecho, a ñoqui Adorni... se le dice porque aparece solamente 29 a cobrar, nada. Claro, exactamente, esa era la está forma. Está bien la aclaración Claro, sobre eso. pero es Adorni- un ñoqui. El que aparece 29 a cobrar, claro, no, nada porque más. Bueno, se pero pega, a claro. Adorni le preguntaron, Flota. ¿detectaron ñoquis? Por eso vas a hacer despidos, se lo preguntaron en un canal de televisión en este horario. Y él lo que planteó es, bueno, lo que le estamos pidiendo a los jefes es que vean si pueden tener menos empleados. Con lo cual, de manera implícita, te reconoce que no pueden detectar ñoquis, porque si no tenían que hacer el sumario y echarlos, sino que es una decisión de trabajar con menos empleados. Eso es distinto, pero para alimentar el relato tenés que plantear que hay gente mala, chorra, que se lleva el salario sin trabajar. Alimentar el relato, Yami. Estamos en la época de la posverdad, de la digitalización, de la inmediatez, de la fake news. Y esa también es una autocrítica, ya que hablaba Lu, de las autocríticas que tenemos que hacernos como sociedad. ¿Por qué no investigamos? Porque escuchamos, vamos muy al sesgo de confirmación, escuchamos el canal que nos dice lo que queremos escuchar. Y no vamos al otro para ver, por eso yo te leo las respuestas que están en contra, para que podamos realmente generar un debate genuino. Porque si todos hacemos así con la cabeza y decimos, sí, de un lado o del otro, porque a mí me tildan de gorila, de cuca, de todo, soy todo al mismo olvidate. tiempo. Depende de Pero la semana. simplemente porque tal vez quiero defender un dato que es certero, es un facto. El INTI asegura que los chicos vayan tranquilos al colegio. La respuesta es sí, y ese es un pequeño ejemplo. Sí, como vos decís, no es solo lo que pasa en Argentina como un microclima, tiene que ver con un contexto más generalizado, de como decís vos, la fake news, no informarse, también de poder relativizar absolutamente todo. No es casual que es una época donde se empieza a discutir si la Tierra es redonda, Claro. y lo estoy diciendo literal, Sí, claro. ¿no? Se está discutiendo si la Tierra es redonda y todo es, y eso no es una cuestión de libertad de expresión. De verdad, si eso se puede cuestionar, lo que estoy diciendo yo... Qué buen ejemplo. Es que es espectacular el ejemplo. Mira, aparte Si se- Igual con podemos ese punto de certificar en vivo partida- que la Tierra es redonda. Un saludo enorme a todos los terraplanistas que lo están mirando. Mira, porque vos la sabés verdad, que no hay... los entendemos. a ver, Sí, yo- o la vacuna, ¿no? Los antivacunas, Ni digamos. lo digamos cuando porque no sabemos bajan la- cuánta- no bajan por de ejemplo, YouTube. la vacuna eliminó la poliomielitis casi en el mundo, ¿no? Bueno, En estamos con un Mirá, tema de... Nadie serio en el Sarampión. mundo, nadie serio piensa que las vacunas hacen mal y nadie serio en el mundo piensa que la Tierra
Tierra es plana, digamos. Pero esa básicamente pero sí ¿qué se pasa? discute. ¿Sabés qué pasa? Es que en realidad me parece que es fundamental lo que decía Rochi hoy, es el tema de la falta de información. Yo quiero ver la cara de un montón de personas si se enteran que en este momento les digo que, por ejemplo, el desarrollo de Internet o del GPS fue gracias a las inversiones y los aportes que hizo el gobierno de Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos, que luego después las empresas como Apple, como Google, utilizaron esa herramienta y crearon las empresas que crearon. Entonces, hay un gran desconocimiento, hay un gran mito de esto de lo público versus lo privado. En realidad, para que el privado exista, es necesario tener un Estado eficiente que invierta en tecnología, que invierta en investigaciones. Por ejemplo, las grandes farmacéuticas, ¿qué tienen? Tienen como objetivo lucrar, generar ganancias. Entonces, por lo general, no invierten en hacer nuevas investigaciones. Eso lo invierte el Estado para seguir generando nuevas investigaciones en medicamentos, en con curas. las plantas farmacéuticas para hacer nuevos desarrollos. Hay 26 plantas pilotos, porque inclusive para un empresario, para un emprendedor, no puede montarse una planta para ver si más o menos el producto funciona. Para ver si la pego. Claro. Exactamente. Entonces se hace una inversión inicial para hacer el desarrollo en el instituto. Si viene bien, hace el proceso, y si no, lo abandona a tiempo. ¿Hay posibilidades de vuelta atrás, Yamila, pensás? Estoy convencida de que sí. Bien. Soy, por definición, una optimista y Todavía una, no se publicó, sí. y una obstinada. Primero porque Por no eso, se publicó. Por eso, todavía... Yo voy a apelar a que el ministro Sturzenegger pueda rever esta situación y a que Javier Milei también. Realmente, Todavía los empleados del Ministerio de Salud todavía están esperando que pase de Secretaría a Ministerio de vuelta. ¿Fue Y algún nunca pasó. representante Mira. de Sturzenegger y de todo su equipo de su nuevo ministerio de regularización a tener una conversación con No. ustedes, a ver la no, planta? y se lo pedimos. Y Ah. se lo pedimos, digo, él también ¿No es hubo un- respuesta o es les una dijeron persona que no? formada en la ciencia, no vino a contrastar un solo dato para corroborar o refutar su propia hipótesis. Básico para el sistema científico. Y sí. Pero no solamente que no, El trabajo que de no se campo. firme, porque alguien me podría decir, me parece que la que tiene una cuestión de fe sos vos, sino porque, por supuesto, ya mañana a las 9 de la mañana convocamos a un ruidazo, porque Sí. nosotros, digo, vamos a seguir rechazando esta medida. Apelamos al Congreso Nacional a que el decreto sea llevado al Congreso y que sea rechazado por ambas cámaras, si es como decía recién Lipovetsky, justamente no es el espíritu de lo que se hizo, además de los amparos, pero realmente las provincias, y no es menor, todos estos institutos tienen presencia provincial, o por Claro. lo menos la mayor parte, como el INTI. Recién, cuando venía para acá, escuchaba lo de vialidad. Va a haber un gran problema en las provincias. Necesitamos que las gobernadoras y los gobernadores les pidan a sus diputados y senadores que no dejen pasar esta situación. Pero no por una cuestión de negociar y demostrar que también se le puede poner freno al gobierno por cuestiones electorales que viene octubre, sino realmente Porque es peligroso. porque van a prenderse fuego las propias provincias con reclamos del sector público y también del sector privado, Bien. como vemos recién. Por un momento la escucho a Yamila y me recuerda o se me viene a la cabeza la imagen de un cirujano que está en la mesa de cirugía con una venda en los ojos y está cortando por todos lados sin saber nada de cómo está el paciente. Y estamos dependiendo de que no corte una vena o una arteria para que no se le muera. Sí, es algo así, o un cirujano usando una motosierra con lo cual cortás mucho más Es que mucho más. lo que necesitas. Pero la decisión es seguirlo haciendo. El tema es qué va a seguir ocurriendo cuando no se muestre de manera muy palpable los beneficios que genera concretos la motosierra. Los beneficios, la mejora del poder adquisitivo, por ejemplo, que va a implicar la reducción de todos los costos. Eso es lo que están buscando. Y la búsqueda permanente es plantear que esta desregulación es mejor calidad de vida para la gente. Y Yamila, ayer- gracias. sí, gracias por No, venir. gracias a ustedes por el espacio. Mañana a las 9, espero que Crónica nos acompañe como hasta ahora. Ahí Vamos estaremos. a estar ahí. Firme junto Gracias. al pueblo. Casi Vamos. las 8:30 de la noche, todavía queda mucho Crónica Central por delante, pero antes tuviste un accidente de tránsito, te despidieron sin causa, sufriste accidente en el trabajo. Si es así, hablalo con mi abogado, tu estudio de confianza, consultas rápidas y seguras, buscaros en Instagram como Hablalo con mi abogado o escribí al 11 39 29 38 50. Hablalo con mi abogado y hace valer tus derechos, mirá. En el estudio llevamos más de 15 años defendiendo a trabajadores y a víctimas de accidentes de tránsito y accidentes laborales. Si realmente estás buscando un estudio que defienda tus derechos, no lo dudes, háblalo con mi abogado. Soy el doctor Martín Fiorito, estoy para ayudarte. Y además llegaron los esmaltes semipermanentes de B-Rose, los cuales cuentan con una variedad de 120 tonos para cada ocasión. Máxima cobertura aprobados por ANMAT, los puedes encontrar en Bartolomé Mitre 26 25 11 o en su tienda online 11 6967 7997. Escribiles al WhatsApp.
OnFit, la cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio, te invita a entrenar en alguna